ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a revisar este tema. Vamos a hacer ejercicios sobre la regla de la cadena o también llamada la derivada de la función compuesta. Ya, ¿de qué se trata esto? Miren, cuando tenemos una función y que depende de x, como esta de aquí, y lo que nos piden es derivar, esto significa encontrar y', ¿no es cierto? Eso es derivar. Recuerden que y' es igual a la derivada de y con respecto a la variable independiente x. Eso es entonces la derivada que nos piden calcular. Ahora, si esta es la función que tenemos así, ¿no es cierto? Aquí vemos que hay una dificultad para hacer una derivación directa. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, miren, a esta función y que ustedes la ven ahí, la podemos desarrollar. Es decir, este binomio que está al cuadrado lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Miren, aquí sería el cuadrado de esta primera cantidad, entonces es x cuadrado. Luego viene este signo menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, me queda 2x. Y finalmente más el cuadrado de la segunda cantidad, que es 1, ¿ya? Y entonces ahora sí, al desarrollar este 3 por todo esto que tenemos acá, nos quedaría así. 3x cuadrado, estamos multiplicando este por este, ¿no es cierto? Menos 3 por 2 son 6x y más 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se gana con esto? Con esto ya tenemos que la función esta última que tenemos aquí es la misma, claro, pero ahora está tan desarrollada que la x está totalmente independiente, entonces podríamos derivar haciendo una derivada usual como lo hemos hecho siempre, ¿no es cierto? Miren, 3 por 2 son 6, x a la 2 menos 1, 1, menos 6 por 1, 6 por x elevado a la 0 y la derivada de 3 es igual a 0. Entonces ya tenemos aquí la derivada, ya. Pero ¿cómo podemos proceder para utilizar otra manera de derivar, que es la regla de la cadena? Fíjense, ¿qué pasaría si es que en vez de este 2 tuviéramos, por ejemplo, 20? ¿Ya? Eso significaría que al hacer el desarrollo nos vamos a demorar mucho, quizá un día entero nos podemos demorar haciendo ese desarrollo y luego hacer la derivación, entonces sería muy tedioso. Entonces en este caso podríamos resolver este ejercicio utilizando directamente la regla de la cadena de la siguiente manera. Entonces fíjense, aquí haríamos de la siguiente manera, y' es igual, ahora toda esta cantidad que ustedes ven aquí, que la voy a señalar, toda esta la vamos a llamar una nueva variable, una z, ¿no es cierto? Con lo cual esto entenderíamos como y igual a 3 por z al cuadrado. Entonces la derivamos a esta expresión primero respecto a esa nueva variable que hemos pensado que podría ser la z, que es todo lo que está aquí, ¿no es cierto? Con lo cual nos quedaría que la derivada sería 3 por 2 son 6, z elevado a la 2 menos 1, 1. Ahí estaría, ¿no es cierto? Ya, pero falta multiplicar ahora por la derivada de lo que llamamos una nueva variable, z en este caso sería z'. O sea que si es que esto le ya eliminamos esta variable z, pondríamos 6, dice z, pero z es x menos 1, ¿no es cierto? Y multiplicado por z', es decir, la derivada de lo que está aquí señalado con rojo, y eso es igual a 1. Con lo cual esto nos queda 6x menos 6, que es la misma respuesta que alcanzamos anteriormente. Fíjense, 6x menos 6, pero utilizando la regla de la cadena. Segundo, y igual a e a la 2x cuadrado menos x. Fíjense, aquí tenemos una función en donde podemos ahora, aquí la clave está en a qué le voy a llamar una nueva variable, que le vamos a considerar esta de aquí, que le podemos pensar, imaginar que es una z, ¿no es cierto? O sea, que estamos imaginando que esta fuera una función e elevado a la z. Si fuera así, entonces la derivada, como ustedes recordarán, la derivada de e a la z es e a la z mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero multiplicado por la derivada de eso que le llamamos una nueva variable, o sea, derivada de z. En este caso tendríamos e elevado a la 2x cuadrado menos x, estoy reemplazando esta z aquí, y ahora la derivada de z es la derivada solamente de lo que consideré que era esa z, una nueva variable, y esto es multiplicado, ¿no es cierto?, por 4x, ¿de dónde sale? 2 por 2, 4x menos 1 es la derivada de esto de aquí, con lo cual llegamos a la respuesta. En este ejercicio vemos que tenemos una función y, pero está dada según una raíz cuadrada. Yo le voy a escribir a esto así, miren, voy a pasar de una notación radical a una notación con exponente fraccionario y nos quedaría así, 6x cuadrado
menos 7x más 2 elevado a la u medio, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos proceder de esta manera. A esto le estamos llamando la variable z, que ya no la voy a escribir, ¿no es cierto? Pero va a ser la derivada entonces así. Fíjense, aquí tenemos un 1, este 1 le multiplicamos por un medio y me queda un medio. ¿Ya? Luego escribimos toda esta misma z, miren, y ahora ya no voy a escribir la z, sino lo que vale z es 6x cuadrado menos 7x más 2, ¿ya? Y elevado a este exponente, pero restado a una unidad, y eso nos queda menos un medio. En otras palabras, esto es un medio menos 1, me queda menos un medio. Ya, pero falta multiplicar por la derivada de lo que le señalamos aquí, que está con rojo. Entonces, ¿sería por cuánto? Sería por la derivada, ¿no es cierto? 6 por 2 son 12x menos 7 y esta derivada 0, ¿no es cierto? Entonces me queda así. Y podríamos también simplificarlo. Cuarto, en esta función vemos aquí que es una función trigonométrica, que podríamos entenderla de esta manera. Solamente para explicar sería mejor entender de esta manera, que es lo mismo, ¿ya? Miren, así, ¿no es cierto? Entonces con eso vamos a suponer que esta es la nueva variable, esa z que estamos imaginando, ahora ya no escribimos, y entonces derivamos esto y nos va a quedar así. Miren, derivamos primero respecto a esta z, sería 3 por 2 son 6 por esta z, o sea, es el seno de x, ¿no es cierto?, elevado a 2 menos 1, 1, o sea, quedaría ahí. Ya, pero ahora vamos a multiplicar por la derivada del seno, coseno de x. Recuerden, la derivada del seno es el coseno. Así que la respuesta sería simplemente 6 seno de x por coseno de x. 5. En este ejercicio vemos que tenemos una función logarítmica aquí, ¿no es cierto? Y un contenido acá dentro del logaritmo y acá una función trigonométrica con un contenido. Entonces vamos a ir derivando término a término. Aquí tendríamos lo siguiente, fíjense, y' es igual, ya. Ahora, lo primero que vamos es a considerar una nueva variable, todo el contenido del logaritmo. Y vamos a recordar que la derivada del logaritmo de algo es igual a 1 dividido para ese algo, o sea, 2x al cubo. Ya está derivado el logaritmo, pero ahora debemos multiplicar por la derivada del contenido, es decir, de lo que está señalado aquí con rojo. Eso sería 2 por 3, son 6x elevado a la 3 menos 1, 2. Ya estaría derivado esta parte de aquí. Y luego vamos a derivar esto de aquí que dice coseno de algo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, miren, ¿por qué le pongo más? Porque la derivada del coseno es menos el seno, ¿ya? Entonces, derivo primero el coseno de algo, ¿no es cierto? Considero este algo una nueva variable, entonces simplemente pienso al comienzo, no me preocupo ese 2x cuadrado, sino solo el coseno. Entonces, la derivada es el seno de eso mismo, 2x cuadrado. Pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que señalé al último en azul, ¿no es cierto? Aquí sería por 4x, con lo cual llegamos a la respuesta que es esta de aquí y podemos también simplificarla. Vamos a suponer que la nueva variable es esta de aquí, ¿no es cierto? Es decir, el logaritmo natural de x. Y esta función conviene verla de esta manera, fíjense. Voy a pasarme otra vez de notación radical con exponente fraccionario y nos queda a la u medio, ¿no es cierto? Es lo mismo. Ya, entonces aquí hay un 1, ¿no es cierto? Entonces para derivar vamos a, claro, suponiendo siempre, ¿no es cierto?, que esta es una nueva variable, vamos a derivar así. 1 por un medio me queda un medio. Así, miren, un medio, luego por el logaritmo natural de x, pero elevado a este exponente restado una unidad y no me queda menos un medio, ¿ya? Pero ahora recuerden siempre, multiplicar por la derivada de lo que le llamamos una nueva variable, el logaritmo natural de x, entonces la derivada es 1 dividido para x. Y esta sería la respuesta que, claro, también se la puede simplificar. 7. Aquí tenemos una función que está dada como un exponencial y luego tenemos un coseno y luego una función
polinómica x cuadrado. Entonces, aquí hay una triple composición. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, nos ocupamos de la operación más externa, la que se ve, ¿no es cierto? Ahí es la exponenciación y consideramos que eso que está en rojo es una nueva variable. Entonces, e elevado a la algo, la derivada es e elevado a la misma, ¿no es cierto? Es decir, e elevado al coseno de x cuadrado. Ya, pero ahora vamos a multiplicar por la derivada de lo que pusimos con rojo, que le llamamos algo, ¿no es cierto? Y la derivada del coseno es menos el seno de eso mismo, ¿no es cierto?, de x cuadrado. Pero miren que aquí hemos considerado nuevamente una nueva variable que es esto, porque dijimos la derivada del coseno es menos el seno de ese algo, ¿no es cierto? Entonces, hacemos así y ahora le multiplicamos, fíjense, porque habíamos dicho que es una triple composición, por la derivada de lo que está señalada finalmente ahí en azul, que esto es igual a 2x. Y esta sería la respuesta al ejercicio. 8. Aquí tenemos un ejercicio en donde la función está dada por un logaritmo de un cociente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que este cociente, esto que estoy rayando aquí, es una nueva variable. Entonces, consideraríamos que esto es logaritmo natural de z, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de esto va a ser igual a simplemente 1 dividido para z. Así es como se deriva el logaritmo. Pero en este caso no voy a escribir z, sino voy a escribir lo que consideramos que era z, e a la x dividido para x. Ya ahora vamos a multiplicar por la derivada de esto que está aquí en rojo, pero resulta que eso que está en rojo es un cociente, una división de funciones. Entonces vamos a derivar según la regla de la derivada de un cociente de funciones. Si no estás claro en eso, consulta un video. Voy a escribirte aquí el tema: derivada de un cociente de funciones. ¿Ya? Tengo un video de esa parte que puedes tú revisar. Derivada de un cociente de funciones. Pero vamos a ver cómo dice esta regla. Es muy sencilla. La regla dice que cuando derivo una división de dos funciones, tengo un numerador e a la x, un denominador x. Ya, aquí lo que hago es el denominador lo pongo al cuadrado, es decir, este al cuadrado. Luego lo copio el denominador y le multiplico por la derivada del numerador, pero resulta que el numerador es e a la x y su derivada es e a la x mismo. Entonces ahora menos y hago al revés, o sea, lo contrario. Significa que como antes copié el denominador, ahora copio el numerador y le multiplico por la derivada del denominador, pero eso es 1 y por 1 entonces no lo escribo. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos ya la respuesta del ejercicio y este ejercicio también esta respuesta puede simplificarse. 9. Vamos a derivar esta función de aquí. Miren, aquí tenemos una raíz cuadrada, una exponencial, una trigonométrica, este es una hiperbólica, aquí el logaritmo, coseno, es decir, tenemos una composición de varias funciones. Entonces, vamos a derivar, pero lo primero que nos damos cuenta es esto de aquí. Miren que esto es el producto de dos funciones. Esto es lo primero que debemos pensar. Aquí tenemos la primera función y acá tenemos la segunda función. Entonces debemos derivarlo, esto de aquí, como un producto de funciones. Y recordamos la regla que hemos venido aplicando, la regla de la derivada de un producto de funciones, que dice así. Entonces recordamos, ¿no es cierto? Y' va a ser igual. Esta regla dice copiar la primera función. Entonces, como dice copiar, vamos simplemente a copiar e elevado al seno de 1 sobre x raíz. Ya está copiada la primera función. Ahora vamos a derivar o a multiplicar por la derivada de esta función. Entonces, como esta función es un logaritmo de algo, entonces fíjense que estoy hablando de que este algo de aquí va a ser una nueva variable. Entonces, la derivada del logaritmo de algo es igual a 1 dividido para ese algo, ¿no es cierto? O sea, 1 dividido para el coseno de x. Está derivado el logaritmo. Pero miren que estamos hablando de esto que le llamamos algo, es una nueva variable, y debemos derivar con respecto a x el contenido de este logaritmo. Entonces, la derivada del coseno es menos el seno de x. Ya, ahora miren, hasta aquí tenemos copiada la primera función y derivada la segunda función, pero la regla dice que ahora sumemos lo contrario. ¿Cómo es lo contrario?
copio la segunda función, o sea, la segunda es logaritmo del coseno de x, esta simplemente está copiada. Y ahora vamos a multiplicar por la derivada de la primera función. Entonces aquí mucha atención, aquí van a aparecer muchas composiciones. La derivada de esta función, raíz cuadrada, hay que verla esta de aquí, fíjense cómo la voy a reescribir, solo a la raíz, ¿no? Esta raíz la voy a escribir como e elevado al seno de 1 sobre x, y en vez de esa raíz voy a poner exponente fraccionario elevado a la u medio. Ya, entonces todo este contenido que vemos aquí, voy a suponer que es una nueva variable y entonces está elevado a la u medio. Entonces al elevarse multiplico 1 por u medio, me queda u medio. Luego pongo ese mismo contenido elevado al seno de 1 sobre x, ¿ya? Y esto elevado a la menos un medio. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo una unidad a este exponente anterior, ¿ya? Pero ahora voy a derivar por este contenido que dijimos aquí, ¿no es cierto? He elevado a la algo, fíjense que estoy llamándole algo a este seno, pero al derivar primero la exponencial es la misma, ¿no es cierto? Entonces por la derivada de e al seno de 1 sobre x. Ya está, ¿no es cierto? Derivada la exponencial. Pero ahora debo derivar el seno. Fíjense cómo se va derivando. La derivada del seno es el coseno, entonces multiplico por coseno de 1 sobre x. Pero finalmente, como ustedes ya se darán cuenta, entonces tengo que derivar este 1 dividido para x, y la derivada de eso es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué? Porque este 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Entonces al derivarse se hace 1 por menos 1 es menos 1 x a la menos 2, que es x al cuadrado. Con lo cual entonces queda derivado y esa sería la respuesta. Pero vamos a simplificarla un poco. Y es, finalmente vamos a derivar esta función en donde tenemos varias composiciones, pero lo primero que vamos a pensar es que tenemos un exponencial e elevado a algo, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de de e elevado a un exponente es lo mismo, es decir, e elevado a ese mismo exponente, entonces nos quedaría el logaritmo natural del seno cuadrado de x elevado al cubo. ¿Ya? Pero ahora vamos a multiplicar por la derivada de lo que le llamamos algo, y lo que le llamamos algo es todo el exponente. Fíjense que es con toda esta raíz que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, al derivar una raíz cuadrada nos queda un medio por el contenido de la raíz, o sea, logaritmo natural del seno cuadrado de x al cubo elevado, como está aquí esto elevado a la un medio, eso significa la raíz, entonces me queda menos un medio, ¿ya? Pero ahora debemos derivar aquello que le consideramos una variable, entonces el logaritmo de algo, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo logaritmo de algo, entonces la derivada es 1 dividido para el contenido del logaritmo, que sería seno al cuadrado de x al cubo, ¿ya? Pero fíjense que le hemos llamado algo, dijimos logaritmo de algo, ¿no es cierto?, a esta cantidad de aquí. Entonces ahora debemos multiplicar por la derivada, y esa derivada de esta función trigonométrica es seno cuadrado. Entonces la respuesta sería 2 por el seno a la 1, ¿no es cierto? Pierde una potencia de x elevado al cubo y multiplicado por el coseno de x elevado al cubo, ¿ya? Pero aquí, para finalizar, tendríamos que derivar este x al cubo, ¿no es cierto?, que es una nueva variable, y le multiplicamos entonces por la derivada de este x al cubo, que es 3x al cuadrado. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.